Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. En el día de hoy, con mucho placer para mí y para ustedes, vamos a tener a un referente de lo que es la lucha porque el pueblo dominicano y el pueblo haitiano no se fusionen. Hace más de 30 años que Pelegrín Castillo, que es mi invitado, está luchando y empoderando al pueblo dominicano para que eso no suceda. Cosa que está casi sucediendo. Estamos en peligro. Vamos a hablar de eso y más después de la pausa. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital. Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Caonabo. Y para mayor información, puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Bueno, yo creo que comenzar este programa hablando de la propuesta de Pelegrín Castillo, que le expuso recientemente, donde insiste que nosotros debemos para esta crisis actual tener un proyecto de nación para que la crisis haitiana no siga arropando a la República Dominicana. ¿De qué se trata? Bueno, ante todo, Virginia, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de venir a tu programa. Es un honor, tú lo sabes. Gracias. Y compartir contigo y con tu público estas reflexiones sobre la situación nacional. Yo recientemente pronuncié una conferencia que la titulé El dilema de la nación dominicana en peligro. El dilema es ser una finca con pasaporte de unos pocos dueños o ser una república con un proyecto nacional fuerte e integrador. Ese no es un dilema actual, es un dilema que nació con la república. Pero en cada generación... Pero ha ido creciendo, como dicen los italianos. En cada generación queda evidenciado que hay dos visiones y la historia dominicana se va desplegando entre esos dos términos. Un grupo poderoso de potentados, de oligarcas, que creen que esto es una finca con pasaporte, de unos pocos dueños, que los políticos son los administradores de la finca. Totalmente de acuerdo. Los capataces de la finca. Y los peones, ellos entienden que son los ciudadanos, los que deben ser ciudadanos, tratados como ciudadanos, bueno, son los peones o los dependientes. Y hay siempre también, en tensión, en contradicción con esa visión, el grupo de los que creemos que esto nació como un proyecto nacional de base republicana, una república con un proyecto nacional fuerte e integrador de todos los dominicanos. Que es una definición de Duarte. Cuando habla de la república, dice la República Dominicana es la unión de todos los dominicanos. Propiamente, con ese título, quisimos llamar la atención acerca de la visión patrimonialista de la República, que es una de las causas del atraso, de los problemas estructurales que tenemos. Problemas que se han agravado a lo largo del tiempo con las crisis exteriores, que no son crisis cualquiera. Aquí en la isla compartimos el espacio de la isla con un Estado fallido, que es una nación emblemática, pero que al mismo tiempo ha sido descartada. En la cultura del descarte de los tiempos modernos, también las naciones son descartadas. Entonces, Haití ha sido descartada hace mucho tiempo por los poderes internacionales. Lo
afectó el orden internacional hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no sabían qué hacer con Haití, no saben qué hacer con Haití. Porque Haití, como nación emblemática, representa mucho para muchos sectores en el mundo, y más ahora donde hay un ascenso de las luchas identitarias. Entonces, eso en cierta manera le ha dado a los dirigentes haitianos una motivación adicional. Pero además de la crisis insular, hay una crisis regional. El Caribe vuelve a convertirse en una zona de conflicto, en un campo de batalla de esta guerra mundial híbrida que estamos viviendo. Todo el continente está en efervescencia, en ebullición, en radicalización, disrupción, polarización, desquiciado de muchas maneras. Y ni hablar, el orden global que se pretendió implantar se está derrumbando. La prueba está en todas estas decisiones que está tomando Estados Unidos, que la está tomando con mira a retirarse del orden global. El papel que jugó Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, después de la caída de la Unión Soviética y el campo socialista, de ser el líder primero del mundo el libre hegemón. Y después la potencia hegemónica global impulsaba el imperialismo globalista. Estados Unidos empezó a replegarse porque se da cuenta de que si sigue jugando ese rol se destruye. Hay una contradicción entre la expansión del imperialismo globalista y las necesidades de supervivencia de la nación norteamericana. Cuando el nacionalismo de gran potencia desafía el orden global ya va en caída, y si lo hace Estados Unidos, mucho más. Entonces, ese es el entorno exterior que tenemos, que no es fácil. No es fácil para ningún pueblo de la tierra, pero para nosotros que estamos aquí en un sitio estratégico, en la tercera frontera geopolítica de Estados Unidos, en el centro del continente, en el centro del Caribe, donde hay lo que Samuel Huntington llama una línea de fractura cultural, esta situación es mucho más delicada para los pueblos de esta zona. Y para las Antillas del Caribe, las Antillas mayores, es todavía mucho más delicado. Entonces, ¿qué yo estoy advirtiendo en esa conferencia? Y lo he advertido en artículos, intervenciones, que nosotros en esta coyuntura estamos expuestos a sucumbir como nación, que el proyecto nacional que surgió se puede destruir, puede descender a los infiernos de la guerra insular dentro del contexto de guerra mundial híbrida. Sobre todo que contradicciones hay aquí en la isla, pero contradicciones hay en el Caribe, y nosotros somos un alfil en el tablero en la contradicción mayor que se está dando, que es entre Estados Unidos y Venezuela y las fuerzas que lo apoyan. Estamos en el medio y el peligro, por tanto, se acrecenta. Tenemos que entender eso. Sobre todo teniendo una buena lectura de la historia. Porque la historia nos tiene que servir para algo. Cuando miramos hacia atrás, los errores. Claro, cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que un ejemplo que ha sido poco estudiado. Cuando Estados Unidos decide sacar del continente, retomando la doctrina Monroe, a las potencias europeas, que es entre 1890 y 1902, se puede llegar hasta el 5, pero 1902, ahí se produce, por ejemplo, un choque de Estados Unidos con Inglaterra por el Esequibo. El Esequibo vuelve
a estar presente. Se saca a Francia del canal de Panamá, porque le compran los derechos a Panamá. Perdón, le compran los derechos a Francia sobre el canal de Panamá, entendiendo que se podía llegar a un acuerdo con Colombia. Colombia no quiso negociar un acuerdo con Estados Unidos y Estados Unidos entonces independizó a Panamá, apoyando el movimiento secesionista. Negoció con la nueva república y se quedó con el canal, que empezó a construirse 1902 y terminó de construirse en el 14 por parte de Estados Unidos. Ya previamente había sacado a España en la guerra hispanoamericana de 1898. Ahora tenemos en ese momento Estados Unidos estaba expulsando, repito, a los europeos de la zona. Incluso se produjo una crisis en Venezuela, cuando una flota europea encabezada por Inglaterra, Holanda, Italia y Alemania vinieron al Caribe, bloquearon Puerto Cabello, bloquearon La Guaira, lo bombardearon. Los Estados Unidos intervino en defensa de Venezuela, porque no quería que las potencias europeas vinieran a hacer reclamaciones económicas al Caribe, a las Américas, empleando armadas, empleando fuerzas militares. Ahí el presidente Roosevelt lleva el tema a Washington, una conferencia, y formula la famosa doctrina Monroe. No, el famoso colorario Roosevelt de la doctrina Monroe. ¿Dónde se aplica por primera vez el colorario Roosevelt de la doctrina Monroe? En República Dominicana. 1904, 1905, los norteamericanos ponen la mira en las aduanas dominicanas. Cuando hay cierta resistencia, ocupan el sector de Pajarito con un desembarco, presionan a las autoridades y las autoridades finalmente aceptan el modus operandi, que después se convierte en la Convención Dominico-Americana. Intervención de las aduanas, que después se llevó a otras áreas de la economía, de la gestión administrativa. Y en realidad el país estaba sumido en un ambiente de mucha inestabilidad interna, porque si el país no está unido y sus clases dirigentes no son prudentes, no son sabias, no piensan en el país, pasa lo que pasó. Al final, cuando matan a Cáceres, viene el gran quinquenio sangriento, rojo, donde el país se inundó de sangre, se anegó en sangre, porque fueron muchas muertes, mucha inestabilidad durante ese periodo. Llega Jiménez, y cuando se entiende que empezamos a enderezarnos, entonces el partido de gobierno se divide y Desiderio trabaja para el derrocamiento de su presidente. Pero ya la isla estaba intervenida en Haití. Entonces, sin proponérselo, porque en esa época y actualmente se hace política mirándose al ombligo, no se ve lo que está pasando alrededor y cómo nos puede afectar. Entonces ahí eso facilita la intervención americana. Bueno, ese ciclo lo vivimos, fue un ciclo asiago, porque, bueno, en esa época incluso hasta los intelectuales se desesperaron. Hasta Américo Lugo, que después se convirtió en el padre del nacionalismo dominicano bajo la ocupación americana, llegó a preguntarse en los foros internacionales si nosotros éramos propiamente una nación. Ese debate estaba.
porque el tema eran ¿Y los somos ahora una nación? Entonces, ¿qué pasa? Puse ese referente anterior porque en la etapa reciente, ya superaba la etapa de los caudillos ilustrados. Bueno, nosotros tuvimos, vamos a decir, un raro privilegio de tener 3 caudillos ilustrados coexistiendo en el tiempo. No era fácil. Y civiles, no era ningún militar ilustrado. El doctor Balaguer, el más ilustrado hombre de Estado que hemos tenido, sin discusión. El profesor Juan Bosch, que ejercía un liderazgo magisterial, que era el gran maestro, el profesor de la República, levantando la conciencia social, internacional. Y el doctor Peña Gómez, en su ámbito también, de haber sido un orador de barricada, se va convirtiendo con el tiempo en un formador, porque él había sido profesor y el que oía Tribuna Democrática sabía, él le dedicaba tiempo a orientar a su gente. Especialmente. Era un toque de queda, Claro, porque Democrática. además de buen orador, él buscaba mucho demostrar en los hechos que las mejores relaciones internacionales las tenía él y eso no se discutía. Él era un hombre muy vinculado internacionalmente. Entonces, es raro encontrar en un ciclo histórico político electoral 3 líderes ilustrados. Después llega el PLD, empieza una nueva etapa. Se entendía que el PLD iba a producir unos cambios muy a fondo. En muchos sentidos lo produjo, porque sin duda la institucionalidad del país, por lo menos en muchos aspectos formales, mejoró. Infraestructura, la famosa modernización de la sociedad dominicana, bueno, eso avanzó, pero cuando pasamos balance ya al ciclo histórico del 66 a la fecha, nos damos cuenta de que la política ha terminado sometida al dominio de los grandes electores en la sombra. Y eso, en realidad, es algo que, en vez de fortalecer a la nación, al Estado, a la relación institucional que debe haber entre las políticas públicas y la economía, lo que ha hecho es provocar muchas distorsiones. Yo en esa conferencia explico el problema. ¿Qué hay que hacer ahora? Mira dónde está la raíz. Formación. Mira dónde está la raíz del mal. Yo empiezo diciendo que nosotros, aunque el lema nacional en el corazón del escudo dice que debemos buscar la verdad porque la verdad nos hará libres, con una cita evangélica, en realidad nosotros no queremos pecharnos con la verdad. Hemos perdido el espíritu crítico. O sabemos la verdad, pero nos agachamos. Los intereses recomiendan que, como somos un país que necesita traer inversión, como somos un país turístico, como somos un país que depende mucho de los factores externos, entonces tenemos que tener un buen acomodo, un buen relato que presente una imagen optimista, una imagen positiva. Y yo cuestiono, bueno, ok, tenemos mucho crecimiento, no lo vamos a discutir. Hay unos indicadores. Pero concentrado, muy entonces, poco. Yo digo ahí, el problema mayor de ese crecimiento es que es un crecimiento que acusa alta concentración, muy alta concentración. Y eso lo dice el índice IHH. Al tener más de la mitad de los sectores de la economía dominicana, sobre todo sectores estratégicos, altamente concentrados,
y creo que la medición es bastante flexible, entonces eso produce unas deformaciones, porque tenemos Y una frustración. un capitalismo que es por un capitalismo deformado y deformante. Propiamente es una economía dominada por un rasgo que nos pone en peligro, que es el carácter extractivo de renta. Teniendo todas las condiciones para hacer una economía productiva de riqueza, nos hemos convertido en una economía extractiva de rentas. Y la extracción de renta impide que un país avance. ¿Cuál es una economía de alta concentración? A que al mismo tiempo tiene mecanismos de extracción de renta. Entonces, tiene esas deformaciones de que, en primer lugar, te expulsa el dominicano al exterior. Exacto. Una parte ¿Por qué no logramos esto que está diciendo después de la pausa? Sí, porque me está haciendo la seña. Enseguida volvemos. Pelegrín, volvemos a retomar esto que dijiste antes de la pausa. Sí. ¿Qué está pasando con el dominicano que está fuera del empleo, que sale del país, que no disfruta de ese desarrollo humano, de ese desarrollo que se ve en numeritos, pero solo le alcanza para los grandes inversores, para los grandes terratenientes, para los grandes empresarios, y el pueblo se queda sin nada? Ahí es que va. Como tenemos esa visión de finca con pasaporte de unos pocos dueños, ese crecimiento altamente concentrado te produce unos efectos perversos. El dominicano de más empuje, con más disposición de mejorar sus condiciones de vida, se va no porque quiera, sino porque sencillamente aquí... Que lo han empujado los haitianos. Aquí no tiene posibilidades de vivir una vida con un horizonte de prosperidad. Entonces, ¿qué hace? Se va al exterior. Se va a los Estados Unidos, se va a Europa, especialmente España, pero va en Italia, en muchas partes de Europa. Pero eso ha sido un plan. Ahí hay una inteligencia bien pensada hace mucho tiempo. Para que eso suceda. Y se puede probar. Se puede probar y yo lo voy a probar. Lo estoy probando con documentos. Ah, qué bien. Y con cifras. Que no somos tan brutos, ¿no? No, porque espérense. ese es parte del problema, que ellos creen que como somos esa visión de finca con pasaporte, ellos entienden que la pueden manejar. Sí. ¿Qué pasa? El dominicano que se queda aquí después para josear, para usar una expresión popular, se queda expulsado en la informalidad. Hay una parte que dice, bueno, yo me voy a la informalidad. Queda un fragmento que está muy expuesto. Expuesto porque está en la formalidad, pero es el que soporta una carga real muy fuerte. Que ahí está básicamente, están los estratos de clase media, profesional, empresarial. Y lo que pagamos todo el pastel. Esos son los que están soportando mucho la carga de un sistema como el que tenemos. ¿Qué pasa? Al producirse ese doble efecto, 60% de la economía dominicana es informal. Y tenemos casi 3 millones de dominicanos en el exterior. Horrible. Que por suerte son buenos familiares. Y mandan las remesas. Y mandan las remesas, pero pudieran mandar inversiones, pudieran la remesa y ¿cómo se llama? Los bultos, la caja de comida. Que yo creo que ahora le va a quedar muy bueno. cuesta arriba para mandarla, porque también allá los no, hay muchos problemas. Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido, ese esquema te produce también este otro efecto deformante, peligrosísimo, que es el efecto de émbolo. Como es una economía extractiva de renta, una economía rentista, te atrae la mano de obra del país más depauperado, más pobre.
con menos calificación laboral y la meten en sectores estratégicos, agropecuaria, en construcción, ya en los servicios, Como dices incluido tú, el turismo, es un empleo de esclavitud, lo que de están. semiesclavitud, la famosa esclavitud moderna que denunció el Papa Juan Pablo II, que después lo ha desarrollado muy bien el cardenal Sara, que, que ha tenido unos juicios muy certeros sobre el tema de las nuevas formas de esclavitud y del desarraigo, porque lo dramático de la esclavitud original era el desarraigo. Tomar a una gente de un continente y moverla para otro, a ponerle condiciones de trabajo y sin darle un ambiente para integrarlo era duro. Bueno, modernamente tenemos ese esquema. Entonces, se está dando ese fenómeno, por un lado, de expulsión del dominicano, por otro lado, de atracción de la mano de obra haitiana, en un efecto de émbolo. Van llegando. Eso es lo que explica por qué, siendo el país con más crecimiento económico, tenemos un índice de desarrollo humano rezagado. Porque si realmente la política jugara su papel, se supone que el índice de desarrollo humano de República Dominicana fuera mucho más alto, sobre todo porque la productividad media de la mano de obra dominicana ha subido, pero no. Entonces, ¿qué pasa? Tú ves la estructura salarial de República Dominicana y casi el 80% son salarios que apenas se acercan a la canasta básica. Entonces, tú no estás creando una clase media y la clase media está, en muchos sentidos, vamos a decir, reventada. Aerriojada, para usar un término clásico, de español antiguo. Muy golpeada, esa es la verdad. Hay mucha gente que es clase media. De hecho, los índices de desarrollo humano que tenemos hay que cuestionarlos, porque tú dices, bueno, tenemos un crecimiento estelar, hemos erradicado la pobreza, pero resulta que tú tienes 5 millones de personas con programas de bono luz, bono gas, solidaridad, supérate. No se entiende que si hemos superado la pobreza, tú tengas 5 millones de personas en esas condiciones, recibiendo ese tipo de subsidio público. ¿No? Eso no se entiende. No. Claro, no se entiende en principio, porque si escarbas, si te vas a escrutar un poco a fondo, te das cuenta de que también es parte de la lógica clientelar. Eso no fue lo que Lula hizo en Brasil. Pero por eso el crecimiento, cuando el crecimiento se sostiene sobre la base de subsidios públicos y no de una política activa de empleo con mercados funcionales, cuando vienen crisis exteriores como vinieron, porque se cayeron los commodities, el precio de los commodities, entonces se cae todo eso. Entonces no tiene una base fuerte. ¿Qué pasa? Mucha gente en un contexto así también por necesidad dice, bueno, yo me tengo que vincular al gobierno, porque el gobierno es el gran empleador, el gobierno es el gran patrón, es el gran contratador, más que cualquier empresa privada. Entonces tenemos una relación empleo público, 900.000 empleos, si incluimos los ayuntamientos, una relación empleo público con empleo privado, 2.7 empleos formales por cada empleo público. No es un número aceptable, porque demuestra que 5 millones de personas con programas de asistencia y 900.000, ¿cómo se sostiene eso? Bueno, ahí viene el problema. Aquí tenemos déficit público, fiscal, importante,
que se vio ahora cuando el gobierno trató de enfocarlo con una reforma fiscal. Brincamos. No pudo avanzar en esa reforma porque incluso estuvo mal concebida. Pero por otro lado, hay un déficit cuasi fiscal histórico que no se ha podido solventar, que fue la experiencia La más OAGEN dice que traumática debe de sacarse. del país en los últimos tiempos como resultado de una experiencia de capitalismo de shock, que lo explica muy bien Noemi Klein en muchas de sus obras, la técnica del capitalismo de shock. Entonces, ¿qué pasa? Esa situación, bueno, se agrava ahora mismo, se va a agravar más con el tema de la crisis en la balanza comercial, en cuenta corriente. ¿Qué hace que no haya estallado la situación? Bueno, por un lado, una política de endeudamiento flexible. Y bueno, la pandemia favoreció eso porque todo el mundo se endeudó. Y al mismo tiempo, nosotros tenemos una economía, dentro de la economía informal hay una economía de lavado. Y hay una economía también que no es criminal, pero es gris, con externalidades negativas. ¿Sí? Virginia, si tú tienes en un país, óyeme, si tú tienes en un país, Kiko Tabar me dijo que eran 70,000 bancas de apuestas. Algunos diputados que conocen eso me dijeron, no, ahora mismo tenemos casi más de 120,000 bancas en un país que está jugando todos los días, que es un mecanismo de concentración, porque el juego está diseñado para que siempre gane la casa, como dicen. Exacto. Entonces, ¿quién es que está perdiendo la cosa? Yo nunca he cogido cuando oso, como en conjugar, no he cogido ni un número, claro, ni uno solo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esto es importante tenerlo presente? Porque cuando un Estado acusa esas deformaciones, entonces tiene problemas serios para cumplir con las leyes, cumplir con la Constitución. Porque lo que domina en el esquema han convertido la política en un campo de inversión. Antes, cuando teníamos los liderazgos fuertes, carismáticos, ilustrados, que nunca en la historia habíamos tenido tantos liderazgos ilustrados, bueno, coexistiendo, coetáneos, nunca. Ahora no, ahora tenemos un problema de que la política se convirtió en un campo de inversión y la han capturado los grandes electores que están en la sombra. ¿Quiénes son? Las camarillas de los partidos mayores. Que no dejan paso a nadie. Que se ponen de acuerdo cuando le conviene en un fenómeno que dañó la democracia en Venezuela, que se llamó el fenómeno de la conchupancia, lo decía Urlar Pietri. Además de eso, están los grandes consorcios, los grandes grupos, que son los dueños de la finca con pasaporte, que entienden que, bueno, ante la globalización tenemos que unirnos, porque yo también entiendo la lógica de ellos. Nosotros nos unimos para defendernos de los de fuera, porque cuando vienen los gigantes de fuera, y eso se vio en el caso de Ambeck y presidente, eso se vio. Pero tú dijiste que al presidente no le quedaba grande el problema, la crisis haitiana, pero ¿cuál es el planteamiento para salir de no, espérate, yo estoy hablando del problema de las debilidades del sistema. Ahora, ¿qué pasa? Lo que le estamos pidiendo al país, porque esto es un tema nacional. El presidente empezó muy bien su gobierno, con un buen planteamiento de política exterior. Muy correcto, muy válido, que todo el mundo aplaudió. Más cuando lo acompañó
de un proyecto de obra como el muro, que sin embargo empezó a tener problemas. La debilidad del muro. Claro, empezaron a bloquear el proyecto que le daba respaldo a la política exterior. Ese muro, a mi juicio, debió haber terminado, concluido hace mucho. Sin embargo, se optó, bueno, lo bloquearon, no vamos a entrar en detalle, lo bloquearon. El cobrador hizo un ejercicio y vio que eso no servía en gran parte solamente para el tránsito de ¿cómo se llama? De reses. No, el que sabe lo que había ahí, porque yo fui 20 años miembro de la Comisión de Frontera. Claro. Y por lo menos 4 veces al año íbamos a la frontera, por lo menos. Es decir, que yo debo tener más de 100, más los viajes individuales, políticos y todo eso, yo debo tener más de 100 y pico de viajes a la frontera y muchos amigos de la frontera. Entonces yo conozco bien lo que está pasando ahí. Fíjate, el muro yo lo hubiera concebido de otra manera, pero eso lo manejaron con otro criterio. Pero lo más delicado fue que la parte tecnológica que debió implantarse, que la había ofrecido el Estado de Israel y empresas grandes de Israel, la bloquearon. Y la bloqueó una empresa canadiense con ejecutivos haitianos. Oye lo que estoy diciendo. Bueno, entonces, pero ¿quién estaba detrás alentando eso? Bueno, los poderes de Estados Unidos bloqueen eso y lo bloquearon. Ahí empezó el gobierno a mandar señales de debilidad, porque un discurso tan importante, tan fuerte, tan convincente, tan positivo, tenía que ser respaldado por una política de Estado. Se intentó que toda la clase política dirigencial del país lo respaldara esa política. Lamentablemente no se pudo lograr un consenso, pero por lo menos se firmó el Pacto de Nación, 28 partidos, más de 10 universidades. Con 40 propuestas que no se ha llevado a 40 propuestas importantes que si se hubieran empezado a ejecutar cuando se firmó, que fue lo que le reclamamos al presidente, ya la historia fuera otra. Cuando el presidente se repliega, en parte porque en su partido no hay consenso. Así ya tiene un enfoque, Hipólito tiene otro. No, todos tienen, casi la mayoría tienen el enfoque en contra de los dominicanos y a favor Milagro Ortiz de los haitianos. Tiene otro enfoque. Pavel Isa, bueno, llegó a cuestionar las marchas, dijo que eso era expresión de racismo. Cuando eso pasa, el presidente, a mi juicio, debió en ese momento tomar el liderazgo del país y afirmarse. Pero en su partido había un ánimo de llevar la contraria. Y todavía está ese ánimo. Porque está la lucha interna. ¿Cómo es que el ministro de Agricultura dice que no puede haber agricultura sin los haitianos? ¿Cómo puede ser eso? Y el presidente habla de mecanización y Wilfredo Lozano dice que eso es muy caro. ¿Qué es eso? Porque todo eso tiene que ver con el plan de los poderes internacionales. El ministro de Educación es el socio de Capellán. Y Capellán. ¿Cuál ministro? Limber. Perdón, de Educación no, de Agricultura. De Agricultura. El ministro de Agricultura, Limber, es el socio de Capellán. Y Capellán fue el que llevó al país al DR CAFTA y la ley Hopf-Hell. Muy mal un esquema que yo le advertí a gente del Departamento de Estado y a gente del gobierno que eso era contraproducente, que eso no iba a conducir a nada bueno. Pero
ellos se sienten, vamos a decir, presionados por los intereses, por esas obligaciones, a seguir defendiendo un esquema que ha demostrado que es fallido. Porque ¿qué es lo que ha pasado, Virginia, en los últimos años? Para resumir. El esquema que se montó, porque por eso es que hay un elemento, por un lado, de insinceridad, de hipocresía, de vacilación. Haití es un estado fallido que ha sido descartado. Y todo el mundo lo sabe. Aquí todo el mundo lo sabe. Y en Haití buena parte del liderazgo lo sabe. Los organismos internacionales por igual, y las potencias mundiales y las potencias regionales. Ahora, ¿qué pasa? Se quiso montar un esquema por mucho tiempo de que, bueno, ante esa crisis, República Dominicana lidera, ejerce la hegemonía, ejerce hegemonía en la isla y conduce al proceso hacia la unificación del mercado insular para el comercio y la inversión, liberaliza los flujos migratorios a nivel interinsular y entonces surgirá en el futuro algo diferente y probablemente un esquema de confederación, pero eso no funciona porque eso es no entender a los haitianos, no entender la historia haitiana. Vamos a hablar de eso después de la pausa. El aceite y el vinagre son idénticos, lo que es el haitiano y el dominicano. Jamás podrán juntarse. Aunque diga la gente que hermano y que vecino, tenemos culturas diferentes y puntos de vista, incluyendo de punto de vista religioso y de mira, de todas las miras. Entonces no podemos ser. Y yo no sé por qué los organismos internacionales no bajan un poco a lo que es ellos lo saben. Lo saben. Lo que pasa es que ellos apuestan. Fíjate dónde está la conspiración criminal contra la República Dominicana. Y yo tengo documentos para probarlo. Y además episodios que lo confirman. Ellos saben que Haití es un estado fallido. En 6 misiones que se han enviado a Haití, como destaca Edmund Mulé, que fue secretario general juntos, nunca esas misiones tuvieron mandato ejecutivo, solamente eran fuerzas de estabilización. ¿Y cuál era el plan? Bueno, que la crisis haitiana se fuera descargando sobre República Dominicana. La clase dirigente de República Dominicana, impulsada por los poderes especialmente de Estados Unidos y Canadá y Europa, pero principalmente Estados Unidos y Canadá, empezaron a presionar para que nos comprometiéramos con las élites haitianas, los ricos de aquí con los ricos de allá, y se hicieron reuniones y planes y todo eso, en el entendido de que se iba finalmente a crear una especie de unidad insular para el comercio y la inversión, y que iba a haber libre movilidad de los factores. A mí me lo explicó un líder de la diáspora haitiana, un líder pesado, importantísimo, en Washington me lo explicó. Nos encontramos en un evento y almorzamos juntos y él se abrió y me dijo todo lo que estaban haciendo y todo lo que pretendían. Y el argumento, ¿tú sabes cuál era? Porque tenemos que estar unidos, dominicanos y haitianos, antes de que Cuba se abra. Porque cuando Cuba se abra, eran los momentos en que la administración Obama estaba negociando con el gobierno de Raúl Castro en la apertura. Entonces, o de Fidel, no sé, creo que el turismo va a ser para Cuba. Ellos lo que calculaban, bueno, vamos a unirnos para tener un peso importante en el Caribe, tomar el liderazgo. Y los de aquí asumieron eso. ¿Qué pasa? La historia te demuestra que la relación con los haitianos es extremadamente complicada. No solamente con el elemento popular, sino con esos empresarios que hay allá en Haití, porque aquí hay empresarios y empresarios, pero allá hay empresarios.
Entonces, no, eso es así. Entonces, la relación, ellos entendieron, vamos a dominar el espacio insular. Eso se cayó. Y te voy a decir, el momento donde se cae, hay varios momentos, pero el más importante es cuando asesinan a Moïse. Porque Moïse firma un acuerdo con Luis Abinader en enero, Virginia, del 2021. Y como ese acuerdo tenía 4 puntos de alto interés de nosotros, pero que contrariaba la visión de la diáspora, pues iba en contra de la visión de la diáspora, de imponer la solución dominicana al problema haitiano, y le entregaba el mercado, el servicio energético de Haití a República Dominicana, porque hablaba de la interconexión de la matriz energética de la isla para vender excedentes. Obviamente, nosotros íbamos a tener el dominio del mercado energético. Entonces los haitianos consideraron este un traidor, su propia gente, y trabajaron para la eliminación. Y el primer movimiento se hizo en abril, aquí, el 26 de abril, una carta a Blinken, no, allá en Estados Unidos, una carta a Blinken de 77 congresistas. Y el 27 y 28 se hizo el segundo movimiento para aislar a Moïse, que fue generar el conflicto en relación al canal. El canal nunca fue una obra real, es una provocación que se montó para que se rompiera la relación de Moïse con el gobierno dominicano, se quedara sin un aliado insular. Y cuando Moïse empieza a buscar alianza en Rusia, imagínate dónde se fue. ¿Y a Turquía? Se fue a Turquía, a Antalya. Se reunió con la oposición y pactó con la oposición entregarle la primatura, y se la entregó a Ariel Henry. Yo sé que era él. Entonces ellos decidieron, este hombre hay que eliminarlo. Lo iban a derrocar, el plan era derrocarlo, pero decidieron ejecutarlo y lo matan. Ahora, ahí se probó que por el camino que vamos, ni Haití sale a camino, y esa crisis nos arrastra, nos envuelve. ¿Cuál es la realidad? Que los 3 grupos que están enfrentados en Haití ferozmente, y en una guerra civil de baja intensidad, en un momento dado pueden coincidir en algo, que es arrastrar a la República Dominicana, envolvernos, a involucrarnos en la crisis haitiana y eventualmente hasta favorecer una intervención en la isla. Yo vengo advirtiendo. Hace mucho tú lo vienes advirtiendo. Yo me vengo advirtiendo que la visión que hay es generar un conflicto insular y favorecer la intervención. Y ya quien me da la razón, porque él sabe por qué lo dijo, es el senador Marco Rubio, presidente del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, ahora secretario de Estado. Lo advirtió hace ya varios meses que había grupos que estaban apostando a eso. Pero son solamente esos grupos de Estados Unidos. No. Ahí están los grupos de la región. Por ejemplo, un escenario de una isla desestabilizada, ¿a quién le conviene en este momento? A Venezuela. Está en pugna con Estados Unidos. Si la isla se desestabiliza, Estados Unidos pierde su principal aliado en el Caribe antillano. Un minuto. Yo creo que Rusia fue un antes y después de empoderamiento del pueblo dominicano sobre el tema haitiano. ¿Qué visión te da esa? No, yo creo que el proceso de empoderamiento viene caminando, porque cuando se hizo la marcha del 6 de agosto del 2022, ahí concurrieron todos los sectores de la vida nacional, partidos, intelectuales, figuras, y fue una marcha sumamente concurrida. Estoy hablando de 8 o 9 cuadras del Conde. Pero el Conde no es lo mismo que ella fluye, no, donde está la concentración de haitianos mayores. El valor que tiene esa actividad, te voy a decir cuál es. En Frius está la cabeza de playa más avanzada de la ocupación haitiana. ¿Y banda haitiana? Como lo dijo el FBI. La cabeza de playa más avanzada de la ocupación haitiana
¿Qué es lo que hay? 476 asentamientos. 476 asentamientos en desarrollo. Desde esa friusa grande hasta pequeñas La friusas friusita. aquí en la calle Santo Domingo Sí, en todas y en partes. el Gran Santo Domingo. Entonces, ese es el problema. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Que hay gente que no quiere que eso se conozca porque eso ejerce un factor de atracción para mantener la dinámica. Allá hay factores de expulsión y el factor de atracción mayor es que los haitianos tienen aquí todos los bienes públicos, empezando por el trabajo, la salud, la educación, el disfrute del medio ambiente, todo eso, que ellos no tienen allá. Claro. La seguridad, porque incluso aquí las fuerzas de seguridad cuidan más a los haitianos. Y nos alejan al dominicano Eso va a de ayudar, disfrutar lo eso. que está ayudando esos eventos es a llamar la atención sobre la balcanización del territorio, la fragmentación, de la pérdida de cohesión social y territorial. Como dice nuestro amigo, el grito de Verón. Ayuda muchísimo porque entramos en una nueva etapa de la lucha nacional, pero esto se debe manifestar en todo el país. Mira cómo está diciendo Sí, sí. don Juan Carlos. Vamos a hacer muchos programas más, porque nos queda Claro, mucho, mucho ya por tú sabes, estamos debatir. aquí disponibles. Muchas Muy bien. gracias. Y a ustedes, Bueno, amigos, será muy como bien. siempre el próximo domingo, donde yo de nuevo les encuentre en otra opinión pública. Hasta entonces, gracias.